El camino del millonario, de mendigo a una menina de sueños cumplidos, era un día gris en la ciudad. Las nubes pesadas parecían anunciar un cambio. Javier, un titán empresarial, salió de una reunión desgastante donde las cifras se discutían como si fueran simples piezas en un juego. El eco de los millones de su fortuna resonaba en su mente, pero su corazón era un desierto helado. Caminaba entre lujosos automóviles y edificios de cristal, una sombra aislada en un mundo brillante. A su alrededor el lujo desbordaba, mansiones de mármol, restaurantes de 5 estrellas. Sin embargo, en el fondo de su ser había un vacío profundo, una soledad que se sentía más pesada que los lingotes de oro que apilaba. Justo cuando cruzaba una calle atestada de gente, una figura llamó su atención. Clara, una indigente con el cabello enmarañado y una mirada que irradiaba algo más que tristeza. Se acercó extendiendo las manos que habían conocido el frío de la vida en la calle. ¿Me das algo de comer?, pidió con una voz suave pero desgastada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Javier sintió un desdén inicial, casi un impulso a ignorarla, pero algo en sus ojos rasgados le hizo dudar. Era como si, en su mirada oscura, se ocultaran secretos, historias enterradas que gritaban por ser contadas. La curiosidad fue más fuerte que el desprecio. Con un movimiento firme, se desvió de su camino y empezó a seguirla, cruzando límites que jamás había imaginado traspasar. Clara lo llevó a un barrio marginal donde la pobreza se hacía palpable en cada rincón. Las casas eran ruinas, murales desgastados contaban historias de sueños rotos. El aire estaba cargado de tristeza y desesperanza, pero también de una vibrante humanidad que Javier creía perdida. Al ver la vida de Clara, su corazón sintió como una piedra al caer en el abismo. Ella no era solo una indigente, era alguien que llevaba el peso de traumas familiares, secretos que la habían forzado a vivir al margen de la sociedad. Mientras hablaban, Javier cuestionó su obsesión por el éxito. ¿De qué valían millones si no había nadie con quien compartirlos? Su soledad se volvía cada vez más insoportable. Clara, a su vez, comenzó a sonreír, revelando breves destellos de luz que iluminaban su oscuro entorno. Sin embargo, en su risa se escondía un oscuro secreto que, de salir a la luz, podría arruinar lo que estaban construyendo. De repente, un ruido rompió la conexión que comenzaban a forjar. Un viejo socio de Javier apareció como un fantasma del pasado, trayendo consigo un plan arriesgado que amenazaba su nueva voluntad de ayudar a los demás. La brillantez de sus ideas se entrelazaba con la podredumbre de su ambición. ¿Podría Javier elegir un camino diferente? Clara, con el viento frío atizándole la cara, lo miraba con una mezcla de temor e incertidumbre. La tensión en el aire era palpable y la pregunta flotaba entre ellos. ¿Puede uno realmente cambiar su destino y redimir sus errores? La ciudad, con su atmósfera polvorienta y cargada de desesperanza, parecía observar en silencio, esperando una respuesta. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Javier miró a Clara, su mirada se hundía en un mar de dudas. Con el peso de su historia y sus propios fantasmas, ambos estaban al borde de una decisión que podía cambiarlo todo. El viento frío les azotaba las caras, mientras un murmullo creciente de la multitud los envolvía. Era como si el mundo entero esperara. Entonces, de repente, un grito desgarrador cortó el ambiente. Era un sonido agudo, como un claxon de un coche, pero más intenso. Javier se volvió y vio a un hombre corriendo a través de la multitud. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. ¡Ayuda! ¡Dios mío, ayuda! Gritaba, su voz temblaba, rasgando el silencio como un cuchillo afilado. La gente comenzó a moverse, inquieta. Algunos sacaban sus teléfonos, otros miraban con curiosidad, y un pequeño grupo se acercó al hombre que ahora parecía estar al borde del colapso. Javier sintió cómo la ansiedad se le enredaba en el estómago. Clara lo miró, su rostro ahora una mezcla de miedo y confusión. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre llegó hasta ellos. «Es mi hermano, ha tenido un accidente en la construcción, no sé si está vivo». Su voz se entrecortaba, una súplica desesperada. «Necesito ayuda, alguien tiene que ir con él». Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Un impulso de correr, ayudar, salvar. Pero mantuvo la mirada en Clara, que parecía paralizada, absorbida por la vorágine de emociones. La multitud se movía, empujando a Javier hacia adelante.
Yo voy, gritó empujando hacia el hombre. No podía quedarse parado, sentía que debía actuar. Mientras corrían, la visión del hermano de aquel hombre se hacía cada vez más clara. Imaginarlo herido, perdido. Pero había algo más que comenzó a apoderarse de Javier. Un escalofrío recorría su espalda. La figura del hombre se desvaneció para dar paso a otra imagen que se impulsaba en su mente, su propio hermano, a quien no había visto en años. La traición, la culpa, el dolor, se detuvo en seco, una sombra recorrió su rostro. ¿Qué te pasa? Vamos, no podemos perder tiempo, le gritó el hombre, su rostro lleno de ansiedad, pero Javier no podía moverse, todo su mundo se tambaleaba. Clara hizo un paso hacia él, su mirada profunda en la suya, como si leyera su mente. Tienes que hacerlo, Javier. Tienes que enfrentar tu pasado, susurró, y sus palabras resonaron en su corazón. Y justo cuando estaba a punto de seguir adelante, un grito horrible retumbó desde la multitud. No, no, no puede ser. En un instante la escena se volvió un caos. Javier miró a su alrededor. Un par de hombres se apartaron y una figura cayó al suelo. Era un joven con la camisa ensangrentada, su rostro conocido por Javier. Era su hermano. No, por favor, no, gritó, pero ya era tarde. La vida se desvanecía ante sus ojos, todo su mundo se desmoronaba. El vacío que había sentido antes se transformó en un abismo negro. Y allí, en el momento más oscuro, Clara se acercó, su voz suave como un refugio en medio de la tormenta. No puedes perderlo, Javier. ¿Necesitas recordar? El aire estaba cargado de dolor, de un horror que dificultaba respirar. Y en ese instante, Javier entendió que su historia no solo se trataba de él. Se trataba de secretos enterrados, de heridas abiertas que nunca había revelado. Mientras el caos lo rodeaba, una verdad desgarradora emergía, igual de fría que el viento que azotaba los rostros de todos. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué secretos compartían que los habían llevado a este momento trágico? Las preguntas se agolpaban en su mente, dejando un frío helado en su corazón. Y en medio de todo, la sombra de Clara lo observaba, recordándole que a veces, lidiar con el pasado es la única manera de encontrar un futuro. El aire estaba helado, y el caos que rodeaba a Javier lo atrapaba en una espiral de horror. Su hermano yacía en el suelo, gravemente herido, y el dolor atravesaba su pecho como un golpe seco. La multitud se había agolpado, sus rostros pálidos, muchos cubriendo sus bocas con las manos, mientras los murmullos crecían como un eco, anunciando la tragedia. Javier caía de rodillas, el frío asfalto calando en su piel. No, no, por favor. Su voz se rompía, pero el impacto era demasiado fuerte. Clara se acercó, su rostro reflejaba una mezcla de pánico y compasión. Javier, necesitas hacer algo, le susurró, mientras el hombre que los había traído estaba en estado de shock. El joven en el suelo, con su camisa empapada de sangre, tenía rasgos que le eran familiares, pero había algo en su rostro que lo hizo dudar. Asterisco asterisco era realmente su hermano. Asterisco asterisco las facciones eran las mismas, pero la esencia, esa esencia se desvanecía. Podría ser una ilusión, un recuerdo distorsionado por el tiempo y las decisiones equivocadas. En un instante el mundo giró. Clara, con sus ojos fijos en él, le hizo un gesto. Mira, dijo, y su voz resonó en el caos. Javier dirigió su mirada hacia el rostro del joven. No solo estaba herido, su expresión, entre la agonía y el terror, le reveló un secreto que lo dejó helado de miedo. Era el mismo miedo que él había sentido al alejarse de su familia, el mismo que había decidido enterrar bajo capas de éxito y fortuna. Pero, justo cuando la comprensión comenzó a asentarse en su mente, una figura emergió de la multitud. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que relucía bajo la luz gris del día. Se abrió paso entre la gente, y lo que hizo aún lo dejó más paralizado. Asterisco asterisco Sergio. Asterisco asterisco gritó el extraño, el nombre saliendo como un eco frío de su boca. ¿Qué te pasó, hermano? Asterisco asterisco el hombre era su hermano, pero no el que había caído. Asterisco asterisco era, en cambio, un hermano que nunca había conocido, uno que había desaparecido de la vida de Javier cuando él aún era un niño. La confusión reinaba. Asterisco asterisco se había ido, asterisco la historia que conocía se sacudía en sus cimientos. Clara miró a Javier, sus ojos brillantes de comprensión. Tendrá que enfrentarlo, el pasado, los secretos, no qué está pasando aquí. Gritó y su voz resonó en el aire. La multitud se separó y el hombre se arrodilló a su lado. Estuve buscándote, no sabía si todavía estabas vivo, dijo, tomando las manos del joven caído que, sin embargo, miraba hacia el otro lado. La tensión era palpable como una cuerda estirada al borde de romperse. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Asterisco, ¿por qué había tanta confusión? Asterisco, nadie estaba preparado para lo que iba a suceder.
La conversación se interrumpió cuando el joven en el suelo dio un leve giro, revelando en su mano algo brillante. Era una pequeña llave, no del portal de la vida, sino de un oscuro secreto oculto en el pasado familiar, algo que podría derrumbar todo lo que pensaba que sabía. La multitud contenía la respiración. Javier sintió un nudo en el estómago. Asterisco asterisco, ¿qué revelaría esa llave? Asterisco asterisco, la sensación de horror, de pérdida, de una historia que nunca había querido enfrentar lo envolvía como una sombra. Fue en ese momento que comprendió que la vida que había querido construir, el éxito que tanto había valorado, palidecía ante la necesidad de conocer la verdad. Mira, dijo Clara de nuevo interviniendo, no puedes ignorarlo, tienes que descubrirlo, tienes que decidir. La multitud murmuraba, voces entrelazadas, cada paso de Javier parecía resonar en un espacio en blanco. En un instante, Javier tuvo que hacer frente a su decisión, a sus errores. Elegir a su familia o la vida que había construido. La verdad estaba al alcance, pero el camino se oscurecía. Mientras la multitud lo rodeaba, Javier se sintió abrumado, como si la vida a su alrededor estalla en una explosión de emociones. Asterisco asterisco, ¿qué secretos guarda esa llave y qué repercusiones tendría en su vida? Asterisco asterisco, y así, en medio de los gritos y la confusión, su futuro pendía de un hilo, el aire estaba helado, y el caos que rodeaba a Javier lo atrapaba en una espiral de horror. Su hermano yacía en el suelo, gravemente herido, y el dolor atravesaba su pecho como un golpe seco. La multitud se había agolpado, sus rostros pálidos, muchos cubriendo sus bocas con las manos, mientras los murmullos crecían como un eco, anunciando la tragedia. Javier caía de rodillas, el frío asfalto calando en su piel. No, no, por favor. Su voz se rompía, pero el impacto era demasiado fuerte. Clara se acercó, su rostro reflejaba una mezcla de pánico y compasión. Javier, necesitas hacer algo, le susurró, mientras el hombre que los había traído estaba en estado de shock. El joven en el suelo, con su camisa empapada de sangre, tenía rasgos que le eran familiares, pero había algo en su rostro que lo hizo dudar. Asterisco asterisco, era realmente su hermano. Asterisco asterisco, las facciones eran las mismas, pero la esencia, esa esencia se desvanecía. Podría ser una ilusión, un recuerdo distorsionado por el tiempo y las decisiones equivocadas. En un instante el mundo giró. Clara, con sus ojos fijos en él, le hizo un gesto. Mira, dijo, y su voz resonó en el caos. Javier dirigió su mirada hacia el rostro del joven. No solo estaba herido, su expresión, entre la agonía y el terror, le reveló un secreto que lo dejó helado. Era el mismo miedo que él había sentido al alejarse de su familia, el mismo que había decidido enterrar bajo capas de éxito y fortuna. Pero, justo cuando la comprensión comenzó a asentarse en su mente, una figura emergió de la multitud. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que relucía bajo la luz gris del día. Se abrió paso entre la gente, y lo que hizo aún lo dejó más paralizado. Asterisco asterisco, Sergio. Asterisco asterisco, gritó el extraño, el nombre saliendo como un eco frío de su boca. ¿Qué te pasó, hermano? Asterisco asterisco, el hombre era su hermano, pero no el que había caído. Asterisco asterisco era, en cambio, un hermano que nunca había conocido, uno que había desaparecido de la vida de Javier cuando él aún era un niño. La confusión reinaba. Asterisco asterisco se había ido. Asterisco asterisco, la historia que conocía se sacudía en sus cimientos. Clara miró a Javier, sus ojos brillantes de comprensión. Tendrá que enfrentarlo. El pasado, los secretos. No, ¿qué está pasando aquí? Gritó y su voz resonó en el aire. La multitud se separó y el hombre se arrodilló a su lado. Estuve buscándote, no sabía si todavía estabas vivo, dijo, tomando las manos del joven caído que, sin embargo, miraba hacia el otro lado. El corazón de Javier se detuvo. La revelación era un golpe, un parpadeo de luz en un mundo de oscuridad. Tenía otro hermano, uno que había estado lejos, un extranjero en su propia vida. Todo lo que había creído en su mente estaba al borde del colapso. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no me buscaste? Comenzó a gritar, pero su voz se ahogaba en aves de coraje y confusión. El hermano, cuyo nombre seguía resonando en sus oídos, solo podía mirar con ojos llenos de desasosiego. Y de repente, en medio de todo, un grito surgió. Un extraño en la multitud, con el rostro desencajado, comenzó a empujar hacia adelante. «¡Deténganlo! ¡Es un criminal!». La multitud se quedó en silencio, los murmullos se apagaron y todos miraron hacia el nuevo intruso. «¿De qué hablas?», preguntó un viejo conocido de Javier mientras la tensión crecía. El mundo parecía detenerse. Sergio ha estado en prisión por años. Un error, un crimen que nunca cometió, por eso se fue. El hombre lo señalaba, su voz temblorosa. Javier sintió una ráfaga de calor recorrer su cuerpo. Su mente luchaba entre la incredulidad y la necesidad de aceptar la verdad. Cómo una vida había transformado a su familia en un cúmulo de secretos y mentiras. ¿Qué más estaba escondido en las sombras de su pasado?
La multitud se agitaba, murmullos confusos, gestos incrédulos. Las palabras flotaban en el aire, un eco de juicio y desconfianza. Javier miró a Clara, buscando su apoyo, pero ella tenía los ojos fijos en la escena, como si estuviera atrapada en un hilo invisible que la mantenía distante. No, no puedes hacer esto, gritó Javier, su voz resonando con desesperación. Capturando la esencia de un sol que se apaga, realmente su hermano era un criminal. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? El joven en el suelo movió su mano débilmente, un destello de luz en medio de la oscuridad. En sus dedos brillaba la llave, cargada de secretos que aún no había revelado. Javier, por favor, aclara esto, murmuró, su voz rasposa, casi inaudible, y entonces el caos en la multitud se desató. Dejen de gritar, déjenlo ir. Gritó Clara, tratando de calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Javier se quedó sin aliento, los ecos de su vida se desmoronaban y una verdad aún más oscura se cernía sobre ellos. La presión creciente, los secretos inconfesables, todo empezaba a aflorar. ¿Qué más tienes que ocultar, Javier?, le susurró Clara, y sus palabras eran un relámpago de pavor en medio de la tormenta. Todo daba vueltas, la vida como la conocía estaba a punto de cambiar. ¿Qué revelaría la llave? ¿Y qué significaba realmente ser parte de una familia que había sido tan ajena? Los ojos del hermano caído miraban a Javier, su agonía reflejando el miedo a un futuro incierto. La pregunta eterna permanecía, colgando entre ellos como un mantra oscuro. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad o preferiría ocultarse en las ruinas de su éxito vacío? La elección se cernía sobre él, como un destino escrito en la niebla de su propia historia. Javier estaba de rodillas, el miedo corriendo por sus venas. La multitud miraba en silencio expectante mientras su hermano yacía herido, un eco de su pasado. La voz de Clara sonaba lejana, como un susurro en medio al caos. Tienes que actuar, Javier, pero el peso de aquel momento lo mantenía paralizado. Mira, le dijo Clara, moviendo su mano suavemente hacia el joven caído. Recuerda, en ese instante algo en el aire cambió. Un impulso osado surgió de lo más profundo de Javier. Se inclinó hacia su hermano y tomó su mano, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Un hombre alto, de mirada dura, avanzó, abriendo camino como un ciclón. Sergio, gritó, y el nombre hizo eco en los corazones de todos. La multitud contuvo la respiración. Era un hombre desconocido para Javier, pero su expresión lo decía todo. «Lo has hecho otra vez, no puedes seguir arruinando vidas», gritó, apuntando a Javier con un dedo tembloroso. La tensión se hizo palpable, todos estaban en alerta. Los secretos siempre salen a la luz. «¿Qué secretos? ¿De qué hablas? ¿Y quién eres tú?», preguntó Javier, su voz cargada de confusión. El hombre se detuvo, su mirada desgarrada. «Soy el motivo por el que Sergio está aquí, en este estado. Su vida se vino abajo por tu traición y ellos lo saben». Un murmullo se desató y las miradas se entrelazaron. «¿Qué traición? ¿Qué secretos?». Clara retrocedió atenta mientras Javier luchaba por comprender. «No. No es posible, todo lo que he hecho fue por mi familia». Su voz temblaba. «Por tu familia, más como por tu ego, eres un monstruo». El hombre sacó algo de su chaqueta. Un viejo recorte de periódico. «Mira esto, lo que hiciste no solo afectó a tu hermano, arruinaste a muchos en el camino, incluso a mí». Javier se acercó y cuando leyó el artículo, su mundo se desplomó. Hablaba de un accidente, una empresa de construcción que él había dirigido, donde la negligencia había arruinado cientos de vidas. Una frase se clavó en su mente. El dueño, Javier Salazar, se desentendió de su responsabilidad. Todo lo que había construido y ocultado frente a sus millones ahora era un castillo de naipes. La multitud comenzó a murmurar y Javier sintió todos esos ojos sobre él. El frío caló hondo. «No, esto no puede ser, no lo sabía, no era mi intención». Gritó, pero su voz ya sonaba distante. El horror se apoderaba de él como una sombra abrumadora. «Sabías que una de esas almas era la madre de Sergio. Ella murió por el estrés de perder su hogar, de perderlo todo por tu ambición, por tus decisiones egoístas». Javier tembló y su mirada, antes tan firme, se llenó de dudas. «¿Qué dices? No es verdad, no puede ser». Pero escuchó el eco de su propio silencio y en la claridad del momento, la vida de todos los que había dañado empezó a caer como un dominó, una revelación desgarradora. Sergio se movió, finalmente levantando la cabeza con un esfuerzo monumental. «Javier, no solo perdiste a tu hermano, perdiste a un amigo, a una familia. Pero ahora debes decidir cómo terminar esta historia». Su voz era un susurro, frágil como cristal. «No. Esto no puede terminar así», exclamó Javier, pero la multitud lo observaba, la decepción en sus rostros era palpable. Los gritos se hicieron más fuertes y el hombre desconocido dio un paso al frente. «Acepta tus consecuencias, tienes que enfrentar lo que has hecho», y en ese instante una luz brillante apareció de la nada.
Un destello, fuerte como un relámpago, iluminó el caos. Todo el mundo se volvió hacia esa dirección. Una figura apareció, un hombre con una chaqueta elegante. «Deténganse», gritó con voz firme. «Sorpresas mayores están a punto de revelarse. La historia de Javier está entrelazada con la mía y está lejos de terminar». La multitud se quedó paralizada y un nuevo silencio llenó el aire. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más se escondía en esta oscura trama? ¿Qué secretos aún estaban por descubrirse? La multitud se quedó paralizada, cada mirada fija en el extraño que había irrumpido. El hombre de la chaqueta elegante, con la seguridad de quien lleva una verdad única, parecía dispuesto a revelar más de lo que ninguno había imaginado. Javier sintió un nudo en el estómago mientras el hombre se acercaba, su expresión grave, casi desafiante. «¿Qué tienes que decirnos?», le preguntó Javier, consciente de que los ojos de todos estaban sobre él. La presión era abrumadora. «¿Cómo estás relacionado con todo esto?». El hombre sonrió, no con alegría, sino con una mezcla de tristeza y determinación. «Soy Andrés, el hermano de la madre de Sergio. Lamentablemente no eres el único que llevó el peso de las decisiones equivocadas». Su voz se quebró, y en ese instante la atmósfera cambió. La multitud empezó a murmurar, confusa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, incapaz de ocultar su inquietud. La revelación empezaba a tomar un giro que se sentía como un golpe en el pecho. Andrés respiró profundo y continuó. «Tu ambición, tu deseo de ser el mejor, no solo destruyó la vida de tu hermano y la mía, sino que también ha traído una serie de consecuencias fatales. Todo lo que creías saber de tu familia es una farsa». Los murmullos aumentaron. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué has dicho? Es una broma». Su voz resonaba entre la multitud, desesperado por respuestas. «¿Qué más has ocultado?». Andrés dio un paso adelante, como si quisiera que cada persona allí sintiera la gravedad de su mensaje. «La madre de Sergio estaba bajo un tratamiento. Tú y tu familia lo sabían, pero al mismo tiempo nadie hizo nada. Sufrió por problemas de salud mental y tú estabas más preocupado por tus negocios. Eso la llevó a la locura». El impacto de sus palabras cortó a Javier como un cuchillo afilado. Las balas de dolor reverberaban en su pecho. «No, no es posible. Ella siempre estaba bien cuando yo estaba con ella», murmuró, su mente tambaleándose entre recuerdos felices y una dura realidad. «Andrés, por favor». Clara intervino, su voz temblorosa. «¿Estás seguro de lo que dice?». «Estoy seguro». Sus ojos eran una tormenta de emociones. «La historia que conocías no es más que una máscara. Y ahora esa llave que Sergio sostiene es un símbolo de todo lo que hemos callado. Una carta, un testamento que revela que ustedes, los Salazar, han estado ocultando sus crímenes». El clamor de la multitud creció, cada uno tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Javier sintió que le faltaba el aire. No sabía si quería gritar o llorar. Todo era un embrollo de confusión. ¿Qué tenía esa carta? ¿Qué había dentro? Itzel, una mujer entre la multitud, preguntó, y las miradas se centraron en ella. «Sergio debe abrirla», dijo Andrés, su voz resonando firmemente en el caos. «A menos que mi familia y yo se enteren de lo que realmente pasó, seguiremos condenados a vivir en la oscuridad». Entonces, un silbido penetrante cortó el aire. Un grito desgarrador de Sergio salió de su boca. «No, no puedo dejar que me usen». Se retorció sobre el suelo y la multitud se estremeció. El joven, en su desesperación, lanzó la llave lejos, como si liberarla fuera la única opción lógica. Con un destello metálico, la llave voló a través del aire. «No», gritaron Javier y Andrés en unísono, pero era demasiado tarde. La pequeña llave aterrizó en el suelo y no fue solo un objeto que se perdió. El tiempo pareció detenerse cuando el ruido metálico se apagó por completo. Las miradas se volvieron hacia el lugar donde había caído, y en ese silencio tenso, algo inesperado surgió de entre la multitud. Una figura familiar apareció, avanzando con rostro decidido. «Sergio», gritó, su voz resonando en la multitud. Era Julia, una antigua amiga de la familia, y su presencia trajo consigo una brisa de tensión electrizante, fuera de lugar en medio del caos. Sergio la miró y en sus ojos se reflejó una mezcla de miedo y reconocimiento. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, y la confusión aumentó. «Vengo a ayudar», respondió Julia con firmeza. «Lo que guardan estos hombres no es solo su historia, es la consecuencia de lo que han hecho y de lo que necesitan enfrentar». A medida que ella hablaba, una sensación de inquietud se apoderó del aire. La multitud estaba en shock. «¿Qué es lo que hay que enfrentar?», preguntó Clara, y la atmósfera se electrizó. Julia, parpadeando deslumbrada, se acercó a Sergio y le mostró un objeto brillante que llevaba en su bolsillo. «Porque la vida que llevan, su historia que han olvidado, está atada a este anillo». El corazón de Javier se detuvo y la multitud contuvo la respiración. Era inevitable. La revelación estaba a punto de estallar.
las conexiones familiares, los secretos enterrados, el pasado regresando con un eco ensordecedor. Y en ese instante, en el centro de todo, Javier se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura y retorcida de lo que jamás había imaginado. La vida nunca dejó de girar. El anillo brilló como un faro en medio de la tormenta, resplandor que insinuaba una verdad abrumadora y sórdida que lo cambiaría todo. ¿Qué más estaba escondido en las profundidades de su historia familiar? ¿Y cómo afectaría esto a sus decisiones futuras? La tensión quedó suspendida en el aire y Javier no podía evitar preguntarse. ¿Realmente estaba listo para desenterrar esos secretos o preferiría vivir en la ignorancia de su pasado? La oscuridad se aproximaba y el miedo latía en su pecho. Las sombras se alzaban y el desenlace no estaba claro. La multitud contenía la respiración, el aire pesado con la expectativa de que la verdad por fin estallara. Javier miraba a Julia, su rostro lleno de determinación, mientras el brillo del anillo flotaba ante sus ojos, como una promesa de respuestas. Todo lo que creías saber, Javier, está a punto de cambiar, dijo ella, su voz firme y clara en medio del caos. De repente, un grito desgarrador partió el aire. Era Clara, que se desplomaba, sus ojos desorbitados mirando al suelo. No, no puede ser, su cuerpo tembló. La multitud se giró, confusa, hasta que todos vieron lo que había atrapado la atención de Clara. El anillo brillaba en el suelo, pero no era solo eso. Al lado, una pequeña bolsa de papel destrozada se abrió como una flor marchita, revelando un conjunto de fotos viejas, descoloridas por el tiempo. No, gritó Sergio, extendiendo la mano para alcanzar la bolsa, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una ola de terror recorrió el rostro de Javier. Las imágenes eran de una familia. El más joven, sonriendo junto a personas que no reconocía, una mujer de semblante maternal y un hombre con una mirada intensa. Es la verdad, susurró Julia, mientras el caos se desataba a su alrededor. Todo puede cambiar ahora, los murmullos brotaron como un río revuelto. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué no lo sabía antes? Pensamientos caóticos inundaron la mente de Javier. No, no puede ser, murmuró repetidamente, cada palabra deslizándose entre el miedo y la incredulidad. Fue como si un rayo le atravesara. Los lazos familiares que había dado por sentado estaban empezando a desvanecerse como humo. La multitud se movía, gente empujando para ver mejor las fotos. Mientras tanto, Clara, aún en el suelo, comenzó a gemir. Es él, es el hombre del que ella hablaba, gritó, y por un instante el mundo pareció congelarse. Las palabras de Clara reverberaron en el aire. ¿Quién era ese hombre? Javier, sintiendo que el suelo se desplazaba bajo sus pies, se movió hacia Clara. ¿Qué dices? Su voz era un hilo temblando. Pero antes de que pudiera presionarla, un hombre se abrió paso entre la multitud, su chaqueta oscura ondeando. Era alguien que Javier no esperaba ver jamás. ¿Qué está pasando aquí? Exclamó Tomás, su viejo socio, un destello de furia en sus ojos. Todo esto es un teatro, Javier, no puedes dejar que te manipulen. La tensión se intensificó. Cállate, Tomás, no sabes de lo que hablas. Javier, enfurecido, soltó la ira acumulada, pero Tomás se acercó indicando la bolsa. Espera, esas fotos son la clave, y te lo digo ahora, yo las saqué. Un silencio helado se apoderó de la multitud, que, la revelación tuvo el peso de un bólido atravesando la atmósfera. ¿Por qué harías eso? Javier sentía que el centro de su mundo se desvanecía. Las palabras de Tomás retumbaban en su mente. Él había estado metido en la historia más de lo que había imaginado. Porque había cosas que necesitabas saber. Tu madre no fue quien pensabas que era, explicó Tomás respirando agitado. La multitud observaba, perpleja, cada rostro iluminado por un destello de horror, ansiosos por detalles. Siempre ocultó secretos, Javier. Ella estaba conectada a todo esto, a las decisiones que tomaste, a esa negligencia. Las palabras golpearon a Javier. Su madre, una sombra en su memoria, relacionada tan íntimamente con el oscuro entramado que lo rodeaba. Dímelo todo, antes que este fuego reviente. Su voz era un rayo de furia contenida, su corazón martillando en su pecho. Tomás sacó la mano temblorosa, mostrando un pequeño papel arrugado. Aquí está la prueba, lo que realmente sucedió aquella noche, la noche en que tu vida cambió para siempre, la noche que hizo tambalear a todas nuestras vidas. Con un movimiento lento, extendió el papel hacia Javier. Javier se inclinó, el horror palpitante en su pecho. Esto era más de lo que había imaginado, más incluso que lo que había perdido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La traición le dolía, como si un puñal le atravesara el abdomen. Oh, Javier siempre fue más complicado. Y hoy todo volverá a explotar si no decides bien, dijo Tomás, su mirada llena de desafíos. De pronto, el grito de Clara resquebrajó el silencio. Es tiempo de elegir, Javier. Lo que sabes, lo que entiendes ahora, cambiará todo. Y posando la mirada en el papel, la pregunta quedó flotando en el aire, más pesada que nunca. ¿Estaba listo para enfrentar todo lo que su madre había escondido?
El eco de su decisión resonaría no solo en su vida, sino en todos los que lo rodean. ¿Sería capaz de soportar la verdad o quedaría atrapado para siempre en las sombras de su pasado? Javier miró el papel temblando en las manos de Tomás. La oscuridad de su vida se cernía sobre él. ¿Qué más hay?, preguntó, su voz apenas un susurro. La multitud aguardaba, contenía la respiración, el aire estaba cargado de tensión. Tomás respiró hondo. La verdad que nunca quisiste ver, de hecho, tu madre no solo escondió secretos, ella fue la que propició tu caída, era parte de todo el plan. Sabía que tu ambición iba a arruinarlo todo. El impacto fue como una bofetada. ¿Qué dices? Eso es imposible, ella me amaba. Javier sentía que su corazón se retorcía vacío. Tienes que demostrarlo. Lo haré, dijo Tomás, su voz sin una gota de duda. Este anillo, continuó apuntando el objeto brillante, no es solo un símbolo de unión. Es el eslabón que ató a tu madre con algo más oscuro, algo que ni tú ni yo sabemos. Javier sintió un sudor frío correr por su frente. Todos los rostros se volverían hacia él cuando se desvelara la verdad. Y si no puedo soportarlo, ¿qué pasará si esta revelación rompe nuestra familia? Pero antes de que Tomás pudiera responder, un estruendo retumbó por la calle. Todos giraron la cabeza al unísono, el sonido venía de la dirección de la construcción situada cerca. Un grito atravesó el aire. ¡Ayuda! ¡Dios mío, ayuda! Era un hombre, su chaqueta manchada de polvo, con el rostro cubierto de terror. Ha caído una pared, necesitamos ayuda ahora mismo. Su desesperación hizo que la multitud se inquietara aún más. Esto no puede estar sucediendo, murmuró Clara, mientras el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Javier, este es tu momento, decide. El caos giraba como un torbellino. Javier se sintió arrastrado, el eco del grito resonando en sus oídos. ¿Qué tengo que hacer?, pensó mientras la multitud empezaba a dispersarse, unos hacia el sonido, otros huyendo del horror inminente. ¿Y si esto tuviera algo que ver con sus secretos? Mientras se movía hacia la escena, algo se rompió en lo profundo de él, un clic interno. La culpa que había ahogado desde hacía años empezaba a salir a la superficie. Tomás, espera, gritó. No sé si puedo enfrentar esto, pero el hombre ya se había marchado, uniéndose a la multitud. Entonces, en medio de todos, su hermano, que yacía en el suelo en un leve movimiento, tomó el papel arrugado y lo alzó. «Mira, Javier», gritó, «la foto no es solo eso. También hay un mensaje». Una punzada aguda atravesó el corazón de Javier. Lo que había en esa caja de secretos podía cambiarlo todo. ¿Qué dice? La multitud se detuvo, todos los ojos fijos en el hermano. La tensión era palpable, uno de esos momentos donde el tiempo parece confundirse. Y mientras su hermano luchaba por abrir el pequeño trozo de papel, un estruendo ensordecedor resonó. Un grito desgarrador se oyó justo antes de que un techado colapsara, la visión se apoderó del caos. Javier sintió que el aire se le escapaba. Todo se desvanecía, el polvo y los escombros volaron a su alrededor. Era como si todo hubiese conspirado en su contra. El caos seguía girando, y en ese instante una sombra oscura avanzó entre la multitud. «Basta, no permitiré que esto continúe». La figura se movía rápida. Era un hombre con un rostro conocido, tan conocido como un recuerdo escondido. Era su padre. «El que creíste perdido es el verdadero villano», gritó. Las palabras caían como un rayo en medio del desierto. Él fue quien hizo caer esa pared para tenerte aquí. Todo fue parte de su plan. La multitud quedó en shock. Javier sintió cómo su mundo se deshacía. «No puede ser», murmuró. «Todo lo que creí fue una mentira». Las dudas invadían su mente. La imagen de su padre lleno de furia retumbaba en su cabeza. ¿Por qué había regresado en este momento? Mientras el sonido del socorro resonaba a su alrededor, el papel en la mano de su hermano se deslizó, revelando una foto más. Una imagen de su padre con otra mujer, sonriendo, con un aire de complicidad. La verdad caía como un dominó, desmontando la realidad en la que había vivido. ¿Qué más había ocultado? ¿Y cuánto daño había causado? Las sombras de su vida chocaban con la luz de la revelación. Entre respiros entrecortados y miedo palpable, Javier se enfrentaba a todo lo que había creído saber. La elección ya no era sobre su carrera, su familia. Era sobre entender a quién podía realmente llamar padre y qué huellas habían dejado en su pasado. Todo giraba, y Javier sabía que esta tormenta apenas comenzaba. Javier miraba con incredulidad a su padre, la figura recién llegada que estaba patas arriba en su mundo. Pero en su rostro, en esos ojos que había conocido de niño, había una desconexión que lo desarmaba. «¿Cómo pudiste? Es cierto lo que dice Tomás. No tienes idea de lo que pasó, hijo», contestó su padre, la voz temblorosa pero firme. Detrás de cada decisión hay historias que nunca se contaron, historias que nos han atormentado a todos. La adrenalina corría por las venas de Javier. Eso no es una excusa.
Eres responsable de todo lo que ocurrió, las vidas que arruinaste, el dolor lo atravesaba, el pecho apretado como un corsé, las palabras se volvían un eco de su propia angustia. Silencio. Gritó Clara, su cuerpo aún en el suelo, pero la determinación en su voz resonaba. Es momento de dejar atrás el pasado. ¿Quién va a ayudar a Sergio? Él sigue ahí y el tiempo se agota. De pronto, el grito de un hombre surgió de la multitud. Ayúdenme, mi hermano está atrapado. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Todo se detuvo, la escena cambió rápidamente, todos los ojos se volvieron hacia el grito desesperado. Sergio, aún en el suelo, levantó la cabeza. Basta de discusiones, hay vidas en juego. La urgencia en su voz era palpable y muchos comenzaron a moverse, buscando respuestas, buscando un héroe. Pero fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire y todos se dieron vuelta. No, no puede ser, era Julia. Podía sentir que algo estaba mal, algo que iba más allá de las palabras. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Espera, no te vayas. Las miradas se alzaron al unísono, y lo que vieron hizo que el miedo se apoderara del corazón de todos. Del edificio en construcción, un gran pedazo de concreto se desprendía, surcando el aire hacia ellos. El tiempo se detuvo, como si el mundo hubiera decidido que su desenlace debía ser dramático, cada segundo fue eterno. ¡Corre!, gritó Javier, saliendo de su propio horror, llevando la mano a su hermano. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. El impacto resonó como un trueno. Una explosión de polvo y escombros lo llenó todo, y cuando la nube comenzó a disolverse, una figura lanzó un grito. Tomás, cuerpo caído, mirada perdida contra los escombros. Javier se quedó helado, venían recuerdos a su mente. No, ¿por qué? Esto no puede estar sucediendo. La pérdida, el dolor, la confusión, todo se amalgamó en un solo grito desgarrador. La necesidad de comprender lo que de verdad había pasado se volvía urgente y sofocante. Tomás. Respira, gritó Clara, mientras su propio dolor se transformaba en impulso. Pero sus manos temblorosas apenas podían hacer algo en medio del desorden. Algunos empezaron a acercarse, otros retrocedieron horrorizados. ¿Y si es una trampa? Se oyeron murmullos, la gente a su alrededor comenzaba a cuestionar, los miedos todos expuestos. Fue entonces cuando la bolsa de papeles que había quedado en el suelo se movió, como si una corriente de aire la empujara. «Mírenlo», gritó alguien apuntando. Pero los ojos de Javier siguieron la dirección de la bolsa. Así el suelo se rompió. La bolsa se abrió para revelar no solo fotos, sino un viejo diario desgastado. «¿Qué es esto?», preguntó alguien. «Las respuestas que buscamos», murmuró Julia con una sabiduría feroz en su voz. Javier se acercó y lo recogió. Las páginas estaban manchadas, rabia y lágrimas empapadas en la historia familiar. Mientras el cielo se oscurecía y el polvo se asentaba, un último grito resonó. «Todos deténganse, la verdad acabo de descubrirla». Era Sergio, pálido como una sombra, apuntando al diario que ahora sostenía Javier. «Está todo aquí». Javier se sintió abrumado, la adrenalina pulsándole en las venas. En su pecho una sensación creciente. Era el momento de enfrentar todo o perderlo todo. La elección de cómo reaccionaría se cernía sobre sus hombros, en medio de una tormenta de caos. Y en un giro inesperado, cuando estaba a punto de abrir el diario, su padre dio un paso hacia él, dejando caer algo en el suelo. Un segundo objeto, brillante, que se deslizó y reveló una llave idéntica que dejó caer y un eco resonante entre la multitud. «Javier, debes saber que esta no es solo una llave, es el fin de lo que conocías». El mundo se detuvo una vez más, y Javier sintió que todo su ser se congelaba. La intriga lo empujaba al abismo de lo desconocido, que abriría esa llave. Y al mirar a su padre, la sombra en su mirada le hizo temer lo peor. Estaba claro que la historia de su familia se profundizaba en tintes más oscuros de lo que jamás imaginó. Pero cuando las respuestas estaban al alcance, el misterio iba más allá de lo que podía soportar. La atmósfera se tornó en un silencio inquietante, el caos había dejado de ser externo. La elección era inminente. ¿Qué revelaciones le esperaban detrás de esta llave? ¿Y cómo lidiaría con un pasado tan retorcido que era más terrible de lo que había soñado? Javier sostuvo el diario y la llave, sus manos temblando, mientras el eco del caos lo envolvía. La multitud había caído en un silencio tenso, esperando una revelación, un cambio, algo que justificara el dolor y la tragedia que estaban experimentando. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Es el momento de decidir». Él sabía que enfrentarse a su pasado era una tarea titánica, pero podía hacerlo. Estaba dispuesto a desenterrar secretos que podían destrozar lo poco que quedaba de su mundo. Con el diario en la mano, su mirada se posó en el rostro de su hermano, aún herido, y en el de su padre, ese hombre que había sido como un fantasma en su vida. La ira y la confusión hervían dentro de él. «Dame una razón para creer en ti, padre», dijo Javier, su voz retumbando en el aire pesado de la multitud.
Has estado ausente toda mi vida. ¿Por qué ahora? El hombre tomó una respiración profunda, sus ojos reflejando un tormento que Javier nunca había visto. No es fácil enfrentarse a los demonios que creamos, respondió su padre. Pero es hora de que lo hagas. Hay mucho más por descubrir sobre tu familia, sobre nosotros. Las palabras flotaron como hojas en el viento. Javier sintió que toda esa verdad escondida necesitaba salir, como un volcán a punto de erupcionar. Pero, antes de que pudiera hablar, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era Julia apuntando al diario. Míralo, Javier, las respuestas están ahí. Con un movimiento rápido, Javier abrió las páginas desgastadas. Las imágenes se dibujaron ante sus ojos. Cartas, fotos, documentos que hablaban de un pasado que jamás conoció. Al leer, el aire se volvió denso, cada palabra dejaba un impacto como una piedra en su pecho. Esto es una conspiración. Todo ha sido manipulado, murmuró, sintiendo que se derrumbaba más. El diario desnudaba secretos familiares que lo dejaron sin aliento. El nombre de su madre estaba asociado a decisiones que habían llevado a tragedias y desastres que resonaron en sus vidas. Todo aquello que había dejado atrás lo había perseguido, y él lo sabía. Pero en medio de esa tormenta de revelaciones, algo brilló en sus manos, la llave, era el símbolo de un camino. No puedo hacerlo solo, se dio cuenta, volviendo su mirada hacia su hermano y Clara. Necesitamos unir fuerzas, este ciclo debe romperse. Sergio, captando el sentido de unidad aunque debilitado, asintió. Juntos podemos cambiar nuestra historia. Y así, los tres, unidos por sus lazos rotos, decidieron buscar la verdad y confrontar su pasado. Era el momento de sanar, de construir desde las ruinas. Entonces, mientras la multitud observaba en silencio, un destello de esperanza iluminó las caras atormentadas. Javier dio un paso hacia su padre, quien lo miraba lleno de aprehensión, pero también de amor. Si hay una manera de arreglarlo, lo haremos, le dijo con firmeza. Podrían sanarse juntos, restaurar lo que parecía irrevocable. El camino sería difícil, y mientras sus corazones latían desbocados, sabían que no había vuelta atrás. La ciudad parecía estar viva, observándolos, testigo de un nuevo paso. Era tiempo de enfrentarse a lo que viniera, unieros guiándose mutuamente. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero Javier sentía que había tomado la decisión correcta. No eran solo él y su familia, sino una comunidad que necesitaba redención. Y ahora, el primer paso es nuestro. Vamos a descubrir lo que esos secretos tienen para decir. Con esa, Javier giró su mirada hacia la multitud, una mezcla de expectación y nerviosismo en el aire, al tiempo que la realidad comenzaba a asentarse. La historia no se había cerrado. Apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes N-I-U-N segundo M acentuada S para compartirlo.